Ahí estamos en directo. Estoy aquí compartiendo este directo con Cristian Vidal, que es pastor evangélico de Chile y bueno, es un hombre de muy grande sabiduría y que tiene muchas ganas Que de es compartir. pastor evangélico de Chile Espera que tengo y bueno, es un hombre de aquí. muy gran... Ahí, me estaba escuchando mi propia repetición. Ahí estoy, ahora sí. Bueno, estamos aquí compartiendo con Cristian este directo que va a ser el primero de una serie, esperamos, muy larga, en los cuales, o a lo largo de los cuales, vamos a ir conociendo, transitando, descubriendo entre ambos y con las cosas que vayan pasando entre medio y que nos vayan pasando en la vida cotidiana, un libro tan importante en nuestra vida como es la Biblia. ¿Qué tal, Cristian? Si quieres contarnos qué haces, cómo enfocas todos estos temas, qué te mueve a iniciar este camino. Bueno, hola a todos, hola a quien esté escuchando. Eh, bueno, básicamente yo hablo desde las pasiones. Esto me apasiona, más que nada porque en un momento uno le encuentra sentido, si en el fondo eh, es eso, encontrarle sentido, el deber de quien lee esto. O sea, cuando uno lee un libro, el 90% lo pone uno y quien llena de sentido el texto y el otro lo pone el autor y creo que en el Evangelio hay harto que sacarle, hay harto juguito, hay harto... Es que ¿Por qué, trato de... Dime. por qué vamos a enfocar la Biblia y no otro libro? ¿Qué es lo que tiene la Biblia que no tiene otro libro de los que conocemos? Es que no es que, no, que tenga algo que otros no tengan, porque ciertamente hay en todo, en cada libro sagrado y no sagrado, hay elementos. Pero yo creo que por vocación, además que es uno de los textos, mira, después del Apocalipsis, Mm, los evangelios es uno de los textos menos entendidos, porque se asumen. Entonces claro. pasa que con la Biblia y con los evangelios que se asumen mucho y se asumen como algo fácil, lo que conocemos, que quien tenga cierta, no sé, vaya a cierta liturgia de X iglesia, lo escuchan todos los fines de semana. Entonces, cuando pasa eso, los textos pierden sentido. Y el Sí. tema es que es como eso que dice Chomsky, de eso que cuando las cosas se banalizan va perdiendo el sentido y bueno, esperemos con esta lectura que le demos al, a la Biblia, dar como un sentido y que ese sentido también, que otros también den pie para que puedan también darle su sentido desde este análisis. Muy bien. Vamos. Y a quién va a ir dirigido esto que vamos a hacer? ¿Tú qué piensas? Por ejemplo, si alguien es ateo y da con este podcast, con esta transmisión, ¿qué tiene su lugar también? ¿Cómo lo ves eso? Todos, yo creo que todos, y quien se sienta llamado por esto, porque no hay que ser ateo para ser una persona con espiritualidad, o sea, no hay que ser cristiano para ser una persona con espiritualidad. La espiritualidad atea también existe y es muy rica. El tema es que también los cristianos hemos cometido graves errores al sobremoralizar la escritura y así alejarla del mundo, de la gente. Si en el fondo Claro. este texto es conocimiento que le pertenece a la humanidad. Mm, Y quien quiera venir a beber de esto, que venga. Y la idea es que todo, quien tenga interés, que se una a nosotros y ya está. muy bien. Antonio Oliver Montserrat, un religioso que ya murió católico, él decía que ser cristiano significaba caminar, caminar. Es decir, aquel que se mueve, dice, está vivo. Y aquel que está vivo es la condición de cristiano. Entonces él definía a la persona que quizá iba a misa todos los domingos, cumplía con todos los preceptos y hacía 40 años que hacía lo mismo como una persona muerta y como una persona no cristiana. Mientras que aquella persona que siempre encontraba algo nuevo, que siempre se preguntaba cosas, que siempre indagaba, que siempre buscaba un poquito más de profundidad, ese era el cristiano verdaderamente. Entonces él lo extrapolaba y decía que cualquier persona en cualquier ámbito de la vida que tenga inquietudes, que se haga preguntas profundas,
en el fondo, sin saberlo, son cristianos. ¿Tú qué opinas de eso? Es que ahí la teología tiene la culpa del error, de alguna manera, porque de alguna cierra la interpretación al Olimpo de los que saben o a los quienes hemos delegado el ministerio de entender la escritura, cuando en el fondo esto es un camino, y un camino que se recorre día a día, es una opción. Mm, Yo lo veo así, es un camino, como un camino abierto, incluso al error, viejo. El error es tan importante, porque cuando estamos con un corazón abierto recorriendo esto, incluso el error nos suma. O sea, yo esto lo aprendí de un rabino, que ellos, la gente judía se entienden a ellos mismos como, todos son parte de un pueblo, desde el más ateo, desde el más marxista, desde el más apócrifo, sí. hasta el más religioso, todos son parte de un ejad, de uno. Mm, Y todos también son necesarios, nadie se cae del tablero, sobre todo. Y el problema es que la cultura que hemos desarrollado los cristianos es una cultura que es de síntesis, es como la mejor idea llega y tiene que necesariamente reemplazar a la otra que estaba, y vamos tirando para atrás, no sé si me entiendes, y sí, vamos dejando atrás lo demás porque ya se ve por superado, cuando en el fondo esto debió siempre haber sido un claro. diálogo de quienes vamos caminando en esto. Eh, Muy bien, muy bien. Entonces, lo que haríamos sería ir recorriendo la Biblia desde el Nuevo Testamento, comenzando hoy mismo, ahora mismo, desde el Evangelio de Mateo. ¿Por qué comenzamos desde el de Mateo y no desde el de Marcos, Lucas o Juan? Siendo que cronológicamente en realidad vino primero el de Marcos. ¿Por qué vamos a comenzar con el de Mateo? ¿Qué tiene de especial? bueno, de partida, gracias a los gedeones internacionales, es como uno abre el Nuevo Testamento y está Mateo, como tú dices, más que por un asunto cronológico, por un tema de canon, creo yo. Hay tanta, hay tanta eh, teoría de sobre por qué está al comienzo, que en el fondo es una cosa de tan arbitraria como el canon. De hecho, hay muchos libros que se han sacado más por un tema de economía, como lo hicieron las sociedades bíblicas latinoamericanas, que sacaron los deuterocanónicos, no por un tema que no sirvieran, sino por un tema de que querían ahorrar plata, haciendo más pequeño el libro. Pero el Evangelio de Mateo es el más conocido, Sí. el que más se utiliza, y de ahí radica, porque en el fondo se le ha dado bastante importancia, de hecho, siendo no el primero, pero sí el más conocido. Ujú. Hasta Pier Paolo ¿Quiere? Pasolini hizo su versión del ¿Sí? Evangelio de Mateo. Sí, una versión en blanco y negro. Así que, así que este va a ser el primer evangelio que vamos a recorrer. Así, desde tu conocimiento, ya que Cristian, para los que no saben, es teólogo. Entonces él se la pasa estudiando, conoce griego, conoce hebreo, así que nos va a poder aportar muchísimas cosas que uno desde ser un lego no conoce. ¿Quién era Mateo históricamente? ¿Cómo se conforma este evangelio? Bueno, hay que ver a qué tradición adscribimos, porque se piensa hoy que en el fondo, más que ser Mateo publicano, discípulo de Jesús, se habla más que nada de la tradición que genera el libro de Mateo, como un escrito que en algún momento nace de una fuente, la famosa fuente Q, Sí. de Quille, ¿cierto? Y de ahí cada comunidad fue añadiendo, mejorando, puliendo el manuscrito, lo cual no lo hace menos verdadero, porque si bien tenemos cuatro, dicen lo mismo, pero cada cual aporta su sabor. El sabor de Mateo es un sabor más hebraico, eso sí, es Mm, un sabor más hebraico. Mateo, asumiendo que fue Mateo, o la comunidad que generó este evangelio, tiene muchas hebraísmos. De hecho, se piensa que fue traducido del hebreo al griego por los hebraísmos que contiene en varias partes. Y de hecho, ya comenzando el evangelio, cuando dice el libro de la generación y tanto, tanto, está siguiendo la literatura de su época en ese aspecto, porque antiguamente, para validarse cualquier persona,
en su genealogía, porque para los judíos de esa época y los de hoy incluso, el tema de la genealogía es sumamente importante, Ujú. eh, ¿cierto? Eh, que fue necesario que se hiciera también una genealogía de Cristo para poder validar de alguna manera dentro del pueblo de Israel. ¿Qué más te puedo decir? Ya que dices eso de la genealogía, podríamos comenzar a leer los primeros versos porque justamente es la genealogía. Entonces, Exacto. en el primer verso dice, yo tengo aquí la versión Reina Valera, ¿tú cuál vas a tener ahí? ¿Cuál vas a utilizar? Voy a tener el griego interlineal, aunque leo un poquito de griego y ahí te voy ayudando, aunque ¿para qué estamos si la Reina Valera es la popular? Eh, bueno, dice, primer verso, dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este lo plantea así, Mateo, como un libro acerca de la generación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esa expresión? Esto va a ser el libro de la generación de Jesucristo. ¿Se está refiriendo a este fragmento inicial o a todo el Evangelio? Eh, Se refiere en el fondo al comienzo de un relato. Este relato comienza con la generación, es de dónde viene. Es la explicación de dónde viene el Cristo, legitimándolo también porque dice hijo de David e hijo de Abraham, ¿cierto? Sí, Entonces, uniéndolo al pueblo de Israel desde dos figuras tan importantes, porque debes entender que en el Talmud, en el pueblo judío, ya se hablaba de que Jesús no era una persona de una genealogía muy limpia. Y bueno, de hecho aquí la genealogía vamos a encontrar que hay de todo tipo de sí. personas, ¿cierto? Pero no están todos, pero sí lo necesario para legitimar la genealogía de Jesús como parte del pueblo de Israel, ya que los mismos judíos, los fariseos, se tiraron más que el rumor, claro, que ahora es muy popular y de hecho se enseña como una verdad que Jesús fue, le dicen Yeshu, que fue hijo de Pantera, de hecho en el Talmud sale como Yeshu en Pantera, y lo muestran como un mago, que alguien que hacía un taumaturgo, que hacía milagros, qué sé yo, y se le adjudica que los milagros lo hacía, es muy interesante porque no se le adjudican como que le hacía en nombre del diablo, sino que lo hacía porque se había robado el nombre de Dios y en nombre de ese nombre hacía ese robo, había hecho esas cosas, el famoso Yeshua en Pantera, que se lo asociaba como una relación así espuria entre su madre Miriam y un soldado romano. Ah, Entonces, sí, a sí, raíz de ese, lo he oído, ¿sí? lo he oído. A raíz Sí. de eso el Evangelio según San Mateo establece, comienza así, libro de la generación. Pa, este es el documento. A ver, este es mi pasaporte de Cristo. ¿Eh? Pero ahora, Cristian, por ejemplo, en nuestra época, las generaciones ya viste que no importan. En nuestra época, somos hijos de nadie, somos personas que no tenemos arraigo. Cada vez más está esto de la individualidad, la gente que a veces antes se criaba y moría en un pueblo, ahora viaja a otras ciudades para hacer vida propia, a las capitales, y cada vez hay mayor desarraigo y mayor de esta idea del self-made man, del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Esa idea tan norteamericana. Sí, muy Eh, gringa. sí, muy gringa. Sin embargo, aquí Mateo está presentando otra idea, que es la idea de que estamos imbricados, que estamos entrelazados con nuestros ancestros, estamos entrelazados con una tradición, que no somos nadie por nosotros mismos, que nadie está de pie solo, sino erguido sobre hombros de gigantes. Entonces, está también queriendo transmitir esta idea, esta primera frase del libro de la generación, como diciendo, eh, ten en cuenta quiénes vinieron antes que tú, mira todo lo que puedes aprender de ellos, no intentes hacer camino propio solamente, porque todo eso vale, lo anterior. ¿Será? Sí, todos somos parte de un algo y sobre todo también de este famoso el concepto del pacto que tienen del Brit, Mm. porque de alguna manera Abraham entra en el pacto, ¿cierto? El pacto que Dios tenía con Abraham y por medio de Abraham los que le vienen detrás, y David sigue. Y conste que, bueno, o sea, a estas dos figuras se les da una importancia súper capital, pero lo más interesante es que la Biblia
no hace a geografía tampoco de los mensajes, de estos personajes, sino que lo muestra tal cual son: David con sus errores, sus aciertos, Abraham con sus aciertos y errores, y todos somos parte de ese tipo de genealogía, y también nos debemos hacer cargo de alguna manera de eso, nos hacemos cargo de esos relatos. Quizá esta genealogía, este libro de la generación de Jesucristo, también es una invitación así como está la idea de la eclesia, de la iglesia, más allá de iglesia cristiana, budista o lo que fuera, de agrupación. Los budistas tienen el Sangha, la comunidad budista, ¿no? Entonces, está esta idea de entrar a formar parte de una tradición más grande que uno, que pueda a uno transmitirle valores importantes. ¿Será esto una invitación a formar parte de una familia? De no estar más solo por la vida. Claro, y es interesante que en Abraham, y se hace en Abraham, porque Abraham no es quien da inicio al pueblo de Israel, a ese relato, da el inicio, pero es la entrada a un pacto más amplio que el pacto mosaico, por decir, que ya de ahí propiamente tal podemos hablar ya del comienzo de lo que conocemos como judaísmo, aunque muy posterior, pero ya ahí está la base. O sea que ese Abraham era alguien que estaba ahí por su cuenta en Ur, de repente con esa invitación de Dios empezó a formar parte con ese pacto de un pueblo elegido, de algo más grande. Entonces quizá esta primer parte del libro de la generación de Jesucristo nos está invitando a esa familia, a formar parte de algo que nos excede, algo que existe antes que nosotros, que nos preexiste. Exacto, a formar parte del gran relato de la humanidad, en el fondo de la teodicea, entrar a esta teodicea por medio de Abraham, porque Abraham se habla de él como el hombre de fe, es la fe la que te une, y ya es interesante porque entramos por la fe dentro de este pueblo, y ya como el tema sanguíneo ya comienza a ser cada vez menos importante. Y bueno, después con Jesús ya, y después Pablo, obviamente, ya no es tema ya el tema de la genealogía, sino que todos entramos en este caso en la fe de Abraham, en la fe de Jesucristo, a este pacto, a este gran relato. Y Cristian, ahora que dices Jesucristo, porque dice libro de la generación de Jesucristo, ¿por qué lo llama Jesucristo y no Yeshua, ya que es un evangelio escrito para hebreos? ¿Por qué usa esa cosa medio griega de Cristos? Bueno, en la época seguramente donde se escribió Mateo, se piensa también que estaba escrita, se transvasijó desde el hebreo y se pasó al griego, y otras fuentes también afirman que, bueno, el griego, el koiné, era el que se hablaba, era la lengua, era una de las lenguas francas, de hecho, más que el latín en el Imperio Romano era la lengua, burocracia, por decir, y tú, que es en el hebreo, no es un hebreo muy pulido, por eso se piensa tanto que el origen de Mateo es más hebreo, porque es un griego poco pulido y es más lleno de hebraísmos. O sea, los hebraísmos me refiero a palabras que se tradujeron desde el hebreo, haciendo las medias griegas, tratando de dar un símil. Pero aquí cuando dice Jesucristo está mezclando, por un lado, Yeshua, que significa algo así como Dios salva, y por otro lado, Claro, un Cristo que es el ungido, la contraparte griega de la palabra, creo que se dice Mesías, ¿no? Que es el Shia, Mesías. ¿sí? Mesías. Bueno, entonces, ¿por qué unificar? ¿Por qué jugar con estas dos palabras que significan cosas diferentes? Porque el Dios salva es un nombre personal, es como un Josué, un Yeshua, es el nombre que podía tener cualquier persona. Sin embargo, en este caso lo decide unir Mateo con la idea de un Salvador, del esperado de Israel. Claro, en el fondo está haciendo también una declaración de fe. Mira, empieza con el Biblos Genesis Jesucristo, libro de la generación de él, y al tiro de inmediato comienza el tema de la declaración de fe. El Cristo, no cualquier Jesús, el ungido. Mm. Y sí, bueno, Y ya luego, hablar del, sí, dime tú, luego ya hablar del cuando, tema del, perdón, habla tú, tú primero.
No, no, te decía que enseguida dice hijo de David, hijo de Abraham, que tú lo citabas hace un ratito como dos personajes que responden a un llamado y que tienen sus errores también. Pero algunos toman a Abraham como casi como el padre de todo el asunto, de todo el pueblo de Israel, fue el iniciador. Pero David siempre se quiere trazar a Jesucristo como hijo de David, por eso hasta el ciego, que le pedía ayuda, creo que era ciego, que le decía, Señor Jesucristo, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, esa Sí, oración, o el paralítico, no me acuerdo qué era, lo quieren trazar hacia David, que David es un personaje muchísimo más humano. Es como un tipo, así como se dice a veces en la Biblia, es un tipo de lo que es Jesús. sí, tipos, antitipos y arquetipos. Eso. Si estás Nos, jugando, nos debemos nos debemos un programa sobre eso. eso sí. Pero sí, está haciendo alusión a un tipo de Mesías. Estamos hablando que el Evangelio de Mateo no habla a cristianos, sino que habla a judíos conversos principalmente. Entonces la figura de David es la figura regia, en la que viene, y también mal entendida, porque, o sea, posteriormente, después, cuando viene, y hasta el día de hoy, la figura del Mesías, un Mesías que viene el orden del gobierno. David representa, ¿no?, un ideal espiritual, Mm, es un ideal de gobierno, es el rey sacerdote de alguna manera, que reúne esas dos cosas. Después la teología habla de Cristo como rey, sacerdote, profeta, ¿cierto? sí, Entonces aquí se unen dos cosas, se une David como la figura del gobierno y hijo de Abraham como la figura de la promesa, el padre, la paternidad, eso que abarca y acoge. Son dos figuras bien interesantes, porque tampoco son perfectas. claro, pero si los comparamos, Abraham en ese sentido es mucho más perfecto porque cumplió, casi sacrifica a su hijo Isaac, o sea, hizo todo lo que debía hacer. Mientras que lo tenemos por otro lado a David, que metió la pata mal con el tema de Betsabé, que mandó a matar a Urías, que era el marido de la mujer que a él le gustaba, para quedarse con la mujer. O sea, hizo algo, tuvo un traspié difícil. ¿Por qué se lo compara a Jesús? Siendo que Mateo lo va a presentar como el Salvador del mundo con alguien falente. ¿Por qué no eligió a Moisés y a Abraham y se quedó ahí? Es porque por las promesas, porque en David posteriormente la literatura que se genera, porque David queda es un arquetipo. O sea, yo creo que en la psicología del pueblo de Israel debe haber el arquetipo davídico, porque es la figura que queda más impresa en el inconsciente colectivo del pueblo de Israel. Porque todos saben cómo fue David, pero también saben sus orígenes. También vemos un símil entre los orígenes de la persecución que vivió David, la persecución de Cristo. Entonces, desde muchos escritores conservadores, de la parte conservadora evangélica, hay, hay bastante importancia en la figura de David como tipo de Cristo, como tipo más que nada de Cristo de ungido, de Mesías. Sí, pero yo a lo que voy es esto, mira, cuando dentro del cristianismo tú tomas pastores o personajes sacerdotes, alguno mete la pata en algo, se lo condena, pero a muerte, ¿no? Se lo crucifica. Yo me acuerdo del caso famoso de, además de los sacerdotes hoy en día que meten la pata cada rato, también está el caso famoso de Jimmy Swaggart, este pastor de la televisión cristiana, que metió la pata así con unas prostitutas, una cosa por el estilo, y lo pescaron y bueno, tuvo unos problemas bárbaros, pidió disculpas y después lo volvieron a agarrar con la misma situación. Em, esa idea, A mí esa me da idea, mucha risa. esa idea de fallar, Mira, de transgredir, de dejarse tentar, ¿por qué la vinculan con la figura de Cristo, que está muy representada en David? ¿Será porque como Cristo se presenta como el ejemplo que todos debemos seguir, nos pide abrazar ese lado también, el lado de los errores, el lado de la humanidad? ¿Es una idea humanizante la idea de ampararse en la figura, en el arquetipo de David? yo creo que por ahí va. Yo creo que por ahí va porque, mira, eh,
el tema de la figura dentro del cristianismo es complicado porque, por decir, muchas visiones acerca de Dios que vienen del neoplatonismo y posteriormente vienen de una visión más, ¿cómo decirlo?, legalista con Tertuliano de la obra de Jesús, quedaron muy impresas en el inconsciente de los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuestionarlas ya es como bastante, o más que cuestionarlas, moverlas para poder ver qué es esto realmente, es como medio Mm, rompe esquema. En el tema de la imperfección es que la Biblia en ninguna parte tapa los errores de nadie. O sea, también cuando se habla de Jesús, se habla de Jesús como que fue tentado y fue tentado en sí, todo, porque es un Dios o el Dios con el cual, el aspecto de Dios con el cual nosotros nos podemos identificar. Y también puede ser por eso, porque si no tiene errores, no te puedes identificar con ellos. Y es el gran problema que le pasa a los macro líderes evangélicos que se plantean como una obra terminada. ¿Te das cuenta? claro. Una obra terminada, hecha, una muralla de granito, ¿cierto? Mm, Cuando en el fondo son ídolos con pies de barro, ¿cachai? Todos tenemos pies sí. de barro. Entonces, también viene un mensaje por ahí que ese reino que esperamos de alguna manera perfecto y también una llamada también a cuestionarnos hoy en día. Sí, sí, a mí siempre todo lo que es muy perfecto me genera bastante duda. Y Sospecha, de claro. hecho, es la sospecha. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en el ¿Cómo puedo Evangelio de creer en Juan, alguien que es tan perfecto? sí. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, hay esto de sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y me estaba preguntando si no será que el cristianismo actual, tal como tú estás describiendo, bien describiendo de los pastores y de los líderes sobre todo, se han moralizado en exceso y han creído que el ideal es jamás caer. Pero en el Antiguo Testamento, porque es la modalidad del pueblo judío, existen constantes traspiés. Salomón metió la pata de varias maneras. Job recibió a veces sobre sí una carga que él no sabe del todo si fue la causa o no, pero ahí la recibe también. Es decir, no llegar a la cima y quedarse ahí para siempre, como que llegué, soy perfecto y ahí me quedo, sino que siempre está, como tú dices, la prueba. El mismo Jesús tuvo la prueba, esas tentaciones. El mismo Jesús aflojó en el huerto de Getsemaní o el Monte de los Olivos, no me acuerdo dónde era, donde tuvo esa sensación de por favor aparta de mí este cáliz. El huerto, ahí fue. El huerto. En la Sí, cruz también, cuando dijo Padre, o ese Elí, Elí, lama sabactani, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que es el comienzo de un salmo, que en realidad acaba bien, exacto. comienza mal. Mira, yo pienso que eh, en este tema de las figuras perfectas, eh, sí, o sea, eso me encanta de Jesús. Cuando cuando salí del Jesús de la religión y me encontré con el Cristo ya más vivido, Sí. mira, en el anautismo, yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de militar un buen tiempo dentro del anautismo. Me enseñó mucho y de hecho bebo de él constantemente. Y una de las cosas es que Contar de un Jesús pe- dime, ¿Quieres comentar un poquito qué es el anabaptismo? Para el que quien no anautismo, sabe. claro, claro, el anautismo es el ala radical de la reforma, que dentro de las muchas reformas, porque ella no se habla de la reforma, sino que se habla de las reformas, que porque todas tuvieron un cariz particular, un talante distinto, y en el lado del anautismo era la gente pobre que tuvo acceso a la Biblia, que junto con algunos gente letrado, lo estoy haciendo a grosso modo, quisieron seguir la reforma como se venía planteando, o sea, como iglesia, primero con el tema anabautismo, los rebautizantes, Mm, bautizar a la gente que tuviera conciencia para poder hacer su profesión de fe. Y a partir de eso también creían también mucho y creen aún en el tema del sacerdocio de todos los creyentes, es decir, que dentro del oficio de divino todos somos iguales y todos tenemos las mismas potencialidades. De hecho, nace por ahí el anticlericalismo al cual yo adscribo bastante, porque desde Jesús todas esas barreras sacerdotales como que se vienen como cayendo abajo. Y cuando se rompe el velo, si te das cuenta, también es un tipo de que
se rompe esa cosa antigua, ¿cachai? Ese velo que separaba a la gente con la presencia de Dios, ¿cierto? En Cristo, a esta igualdad de condiciones. Ya no es por familia, ya no es por vivir, nacer en cierta familia, sino que es quien entra a esto. ¿Qué más te puedo decir? No, y entonces, ¿qué era lo que tú habías, al haber militado un tiempo, dijiste, con los anabaptistas, qué era lo que te dejó eso? Bueno, me dejó esto de entender a Jesús, más que como sacerdote, más que como rey y más que como profeta, como maestro. Entonces empezar a tomarle más atención, más que el Cristo crucificado o glorificado, que la cristiandad institucional lo institucionalizó así, valga la redundancia, Mm. sino que empezar a creerle y a seguirlo. Y de ahí que es la herencia de la reforma radical, es seguirlo en la vida. De hecho, hay un dicho de los anabautistas de los Amish que dice que es predicar con la espalda. Con la Que en el espalda, fondo, ¿quién predica con la espalda? Sí, sí. No con palabras, sino con hechos. claro. Entonces, ya cuando tú cambias eso y empiezas a ver a Jesús como maestro de la vida, más que como alguien muerto o como alguien resucitado en una gloria inmarcesible, te lo bajas y te haces compañero de él. Lo puedes sentir. Puedes decir lo que dijeron los apóstoles cuando en el día de Pentecostés, eso de que, oye, como que se me apareció, como que lo vi, está aquí. No murió, ha resucitado. Claro. Un Cristo más humano, como el de Maús, que caminaba con ellos y comía panes y peces. Exacto, Aquí en el Evangelio de Mateo comienza la genealogía. Bueno, tiene un montón de nombres que algunos, si tú quieres explicar alguno puntualmente, y si no, nos centramos en dos o tres que a mí me parecieron desde mi desconocimiento interesantes. Bueno, dice Abraham engendró a Isaac, sabemos que es el hijo. sí, Isaac engendró a Jacob, Jacob sí, engendró a Judas y a sus hermanos, y Judas engendró a Tamar, de Tamar, perdón, a Farés y a Sara. Aquí un punto importante es que esta genealogía tiene mujeres, cuando en realidad, según exacto. entiendo, las genealogías judías no incluían mujeres. ¿Por qué incluye? Mira, está Tamar, está, ¿dónde está aquí? Rahab, que era una prostituta, era la prostituta de Jericó, la que dejó entrar a Josué, creo que era. Y luego está Espera, espera, Ruth. espera. Quiero Sí. hacer un pequeño, un día ya no se piensa tanto como prostituta, sino como tabernera. Ah, Que era tabernera. algo más o menos, pero tabernera. Ah, no era lo mismo. No, no, por favor. Vale, vale, vale. Bueno, igual es un personaje que me resulta sumamente interesante. Yo hice un programa sobre justamente los muros de Jericó y todo eso, y es la invitación de lo femenino, es la invitación de lo femenino que deja entrar justamente a esa conquista de lo profundo. Pero bueno, volviendo a esto, Ruth era moabita, ni siquiera era judía. O sea, está metiendo una extranjera dentro de la genealogía. A un judío no le convenía poner a un extranjero. De hecho, cuando volvieron de Babilonia, Esdras, que era el que reorganizó todo, pedía a todos los judíos que quisieran estar en esa nueva tierra demostrar su pedigrí. Y los que no Exacto. pudieron demostrarlo, que se quedaron fuera. ¿Cómo es que Mateo le mete 3 mujeres y una extranjera? Mira, de hecho, tú sabes que actualmente, y desde, aunque el contexto judaico es bastante patriarcal, Sí, pero el judaísmo no se transmite por la línea del padre, sino por la línea de la madre. ¿Sabías eso? no, Entonces, no, de hecho, actualmente cuando te ves la genealogía, no es la genealogía la genealogía que te legitima, no es la genealogía paterna, sino materna. mira. Eso se estableció desde bastante tiempo, yo creo que caso mismo. Y que estén estas tres mujeres, claro, es bastante interesante porque por una parte, a ver, ¿cuál es la primera que me dijiste? Es Tamar. Sara, Tamar Tamar, primero. sí. Y bueno, después nos viene, Ah, Sara también es, no sabía. Ah, Fares y Sara. Sí, debe ser otra mujer, claro. sí, pero mira, aquí tienes que entender que seguramente había muchas más, porque el ordenamiento de esta porción es un ordenamiento mnemotécnico. Claro.
se piensa y se sabe que es más, porque es 14 más 14 más 14, claro. y no más, porque en el fondo está dando un signo de completitud, si se puede decir, Sí. de algo cerrado, está cerrando el canon de la vida de Jesús. Y sí, es una invitación a lo femenino, porque lo femenino también es parte de esto. De hecho, en los libros del Antiguo Testamento tenemos a Esther, tenemos a varias mujeres. De hecho, tenemos una, no me acuerdo muy bien, pero parte de los jueces, uno de los jueces fue mujer. Sí. Y los jueces eran legisladores y todo el tema entre los profetas también, que es otro tema muy interesante, porque uno de los aspectos más nombrados de la vida y ministerio de Cristo es el aspecto de sacerdote rey, pero él no vino como ni sacerdote ni como rey, sino que vino como profeta. De hecho, el Pero Islam hoy en día también lo... si yo soy Mateo y tengo que presentar este evangelio a mis compatriotas judíos, tú dices que está hecho para los hebreos, ¿no me convenía ocultar a estas mujeres y hablar de otras? Y no, o sea, el número que sea 14 igualmente en los tres segmentos, pero no meterlas. O sea, ¿habrá algo por alguna razón por la que él eligió meterlas? Porque después, en el transcurso del evangelio, va a haber como una evidencia de que las prostitutas que se va a encontrar Jesús, la adúltera que se va a encontrar Jesús, es decir, que va a haber una inclusión de todo esto, como diciendo, se viene una nueva perspectiva, que es incluir lo que antes se había excluido. Se acabó la pureza perfecta y ahora viene la Sí, de hecho, te escucho medio cortado, No, no, Pablo. no, era eso, era eso. Se corta. Ah, no, no me escuchaste. No, no, lo que digo es que, ¿será que, ahora sí me escuchas ahí? Ahora sí, sí. ¿Será que Mateo eligió meter a estas tres mujeres o cuatro, y sobre todo las que son controversiales, porque luego en su evangelio iba a presentar a un Jesús, a un Salvador o a un Mesías que iba a ser totalmente distinto a un Abraham, que no iba a tener ninguna mácula, un Moisés que iba a ser perfecto, sino que iba a decir, mira, es hijo de David? O sea, desde ya sabemos que David metió la pata y Salomón, su hijo, que también figura, también. Pero ahora, además está Rahab, que es una mujer tabernera, como tú dices. La tenemos a Ruth, que es moabita. Va a haber de todo acá, como diciendo, si te entras en esta familia, esta es una familia de locos, ¿no? Hay un poquito de todo. Claro, como toda familia, o sea, también podríamos leer que Jesús viene de una familia muy hebrea, pero como todas las familias, hay de todo. Y todos son parte de una gran genealogía que de alguna manera son los que te traen a espaldas. Tú, porque tienen esa frase tan célebre que dice que venimos sobre la espalda de gigantes, Sí, sí, algo así yo creo, y dentro de estos gigantes entran también la figura femenina. El problema, pienso yo, no es de la escritura qué quiera decirnos la escritura, es más que nada creo que de nosotros, porque a nosotros no, hoy aprende que haya mujeres dentro de todo este relato, pero para la iglesia en esos aspectos no era tan problemoso dentro de los círculos de la iglesia cristiana. Tú tienes que darte cuenta que Pablo tenía eh, mujeres a las cuales las llamaba como correligionarias, sí, y sí. coiguales dentro del ministerio. Mm. Entonces, de repente, todo este tema de, hoy tiene una mujer, también le echamos la culpa, o sea, debemos echarle también la culpa un poco a nuestra cultura occidental, que ha dejado a la mujer tan atrás Pero digo, en algunos. esta figura, tú ves Magdalena, que es la pecadora, la que tenía 7 demonios y todo eso. No la prostituta porque no lo era, sino que No lo tenía, es. tenía 7 demonios. Y esa fue no la super pura, sino que fue esa la que estuvo junto a la cruz, fue esa la que lo vio por primera vez en el sepulcro. Es decir, está hablando de que nuestras propias oscuridades, nuestras propias partes más controversiales, más difíciles, son las que van al encuentro de Jesús, son las que tocan a ese Jesús. Está diciendo, mira, en la genealogía de él tenés la extranjera, la pecadora, la tabernera, y bueno, la otra no sé qué hizo, qué hizo Tamar. Mira, yo no me acuerdo muy bien, debo ser, yo estudio bastante y ¿sabes qué? Yo veo esto del estudio más que nada como un recordar, porque Sí, más que como saber más, sino que como ir recordando
estas cosas y no me acuerdo muy bien de Tamar. Podemos dejarlo para otra ocasión, Sí, sí, pero obviamente, sí. la figura femenina eh, es relevante. De hecho, está hoy en día actualmente la lectura feminista de la escritura, que ha venido como muchas lecturas dentro de la teología, Mm, que ha venido también como a enriquecer nuestra lectura bíblica, porque igual en el lado protestante y evangélico hay una negación constante. Y de hecho, uno de los actuales aportes de la teología feminista es la reinterpretación del Espíritu Santo como femenino. Porque claro. aunque igual en el idioma original el ruaj es masculino o neutro, qué sé yo, más neutro que femenino, también hay algunas palabras que lo designan con una acción femenina, de contrapeso. Y, y bueno, eso es lo que podría aportar por parte de estas mujeres que no... Sí, y siempre llama la atención, tú buscas un comentario sobre la genealogía de Jesús, cualquier comentario dice, oh, y está una mujer y otra mujer. Qué raro, pero... Aquí ya se acerca en el verso 18, cuando acaban todos estos nombres, se acerca a los padres de Jesús. Y dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, está presentando a una figura que estaba, primero María, la presenta María como desposada con José. Y el desposorio era un paso previo al matrimonio dentro del mundo judío. Era todo un Había un tiempo, proceso. era todo un proceso, que creo que hasta podían divorciarse durante el desposorio, y ella continuaría siendo virgen, porque todavía no habían tenido contacto, recién en el matrimonio podían tener contacto. Entonces, dice que ella fue, a ver, ¿dónde estamos? Dice, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Qué sería esta concepción del Espíritu Santo? Me dejas en un aprieto, pero mira, yo personalmente, a ver, ¿cómo abordarlo? Porque hay tanto, es como romper el tema pío del asunto, porque el dogma nos dice que era algo virginal y totalmente santo, o sea, el Espíritu Santo llegó y algunos se imaginan la palomita llegando encima y inspirando a tener un hijo, pero es una concepción y la concepción en el Espíritu Santo. Wow. ¿Será, Cristian, que María es un tipo también de nosotros, de cada uno de nosotros, que podemos concebir por obra del Espíritu Santo? En el sentido de que ese famoso sí que dijo María, viste que se dice que María, cuando vino el arcángel Gabriel, se le presentó, simplemente aceptó. Es decir, no preguntó, no cuestionó, como mucho dijo, bueno, pero si yo no he tenido contacto con mi marido, pero no se opuso, no pidió demasiada explicación. Esa concepción del Espíritu Santo es algo que continuamente está derramándose sobre nosotros y quizá tenemos un paraguas que lo impide. Mira, en el tema del Espíritu Santo, es verdad. Nadie, en el Evangelio, nadie nace si no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, es la voluntad de Dios, de alguna manera, en el Evangelio, que eh, hay una receptividad para Mm, poder recibir y para que nazca este algo nuevo que es Cristo. Porque la idea, o sea, la idea si tú lo estudias de manera sinóptica, el Evangelio, la idea es que Cristo, o sea, el reino de Dios, ¿dónde está? Está dentro de nosotros. De hecho, el idioma original dice, está en ustedes. mm. Entonces, ¿dónde tiene que ser criado o creado o generado en realidad Jesús? Es dentro de nosotros. La idea es como llegar, de hecho es un ideal. Uno de los ideales es que es llegar a decir lo que dice Pablo, uy, como que ya no vivo yo, Cristo como vive. que, si estoy claro, es ser poseídos por este arquetipo, ser poseídos por este Cristo. Pero aquí Y viene una pregunta clave. Eh, el sí de María, ¿es algo que se lo dio, por así decir, Dios? O sea, la capacidad de decir que sí, ¿es una capacidad que se le da a uno o uno volitivamente con su albedrío es el que decide aceptar o rechazar eso? Había una controversia grande entre los gnósticos que hablaban de que como Valentín,
que Dios ya preestablecía quiénes se iban a perder y quiénes iban a ser los elegidos. Mientras que Orígenes, por ejemplo, Clemente y San Ireneo insistían en hablar del libre albedrío, de que cada alma nacía con la posibilidad de conectarse con ese logos, con ese Cristo, y podía hacerlo o no, dependía de uno. ¿Tú qué piensas? ¿Que María lo decidió ella? ¿Fue una decisión propia por el bagaje cultural, por su manera de ser, o que va implicado que Dios te toca? Yo pienso, o sea, de hecho, la escuela de la que yo provengo, pensamos somos un poco más conciliares, 50 y 50, porque nada está ya está, porque nada está predeterminado desde siempre, porque si fuera así, la voluntad para qué. Y por otra parte, si todo fuera totalmente libre, ¿qué me implica no perderlo? O sea, puedo perderlo diariamente y esa es una de las grandes controversias del cristianismo. Yo pienso que 50-50, yo pienso que, y bueno, se me enseñó también, que uno es de alguna manera seducido por Dios para hacer ciertas cosas. Yo pienso que María de alguna manera fue seducida para el sí, pero había algo en ella. O sea, esto es medio tabú en el lado protestante, más que nada evangélico, hablar positivamente de María o hablar de María. Para mí no, porque es una figura bastante importante, porque ¿qué hubiese pasado y si no? Por eso ¿O digo, qué hubiese claro. pasado porque lo más... ¿Y qué hubiese pasado si en vez de ni sí ni no, sino confusión? Entonces no hay plan. Entonces algo debió haber habido especial en esta chiquilla, no tenía más de 14 13 14 años, por no decir 12, Sí. que era la edad del desposorio, que eran las primeras reglas de la mujer. Entonces, esta afirmación es totalmente capital porque si no hay un sí de María, no hay nada más. Cristian, María, tú que sabes de ese tema, como mujer judía de la época, ¿tenía un conocimiento de las escrituras como para, digamos, si se le aparece un ángel, ¿no? Ser capaz de discernir si convenía o no convenía decir que sí o que no, o si era religioso, aceptado, o canónico, o era una ignorante de todos estos temas? ¿Cómo era la mujer en Mira, esa época? en esa época la mujer era, tú sabes, un ser humano de segunda clase. De hecho, antiguamente cuando se hablaba de casarse con una mujer, se decía, se le preguntaba al hombre, ¿has comprado una mujer? Esa era la Ah, frase que se utilizaba, porque de hecho, actualmente el contrato nupcial es una compra, si te das cuenta. Es una compra, lo que te dan en el contrato es una boleta básicamente de lo que te lleva. Muy machista, si lo miramos desde ese punto de vista. Eh, y se me fue el hilo. no, sí, lo que te preguntaba es eso, si ella tenía recursos intelectuales como para entender No, esa decisión. seguramente la educación en la mujer en esa época era bastante, de hecho, entre los hombres. Por lo que sé, María no vivía en Jerusalén, donde el judaísmo era fuerte, donde los rabinos dictaban la vida de la gente. En las afueras de Jerusalén era un poco más laxa, o sea, no laxa, sino que era un poco más libre la interpretación del judaísmo. Y también, ¿quién sabía leer? Nadie sabía leer. De hecho, se duda en el libro de José Antonio Pagola, Jesús, una aproximación histórica, eh, se afirma de alguna manera de que nadie sabía, las escrituras se memorizaban. Y lo que tenía la mujer actualmente, más que nada, era un ceder. El ceder es el orden litúrgico que utiliza actualmente el judaísmo desde mucho tiempo para ciertas cosas. Y lo más seguro es que esta chiquilla poco y nada sabía, sino que era algo de su alma abierta a Dios. Pero en educación religiosa, yo creo que más que nada lo popular. Y Ujú. eso es muy interesante. Porque Sí, si hubiese nacido Jesús en una familia sacerdotal, de linaje sacerdotal, te aseguro que otro gallo el que hubiera cantado. claro. Y Y esta chica aquí, campesina. aquí comienza, Cristian, el Evangelio de Mateo desde el principio diciendo que va a ser la genealogía. Termina la genealogía y yo creo que aquí aparece María un poco como una puerta.
Viste que hay un himno a María que es el Acatistos, el himno griego, y que entre las cosas que va diciendo son todos nombres de María, uno de ellos es puerta, dice que es una puerta. Yo creo que aquí, donde dice que siendo María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, porque fíjate que la pone a ella como personaje principal, no habla de José como José es el que llevó todo adelante y tenía una esposa que se llamaba María. No, no, habla de María en primer plano y dice que estaba desposada con un tal José. José es el secundario. Claro. De hecho, en la historia Jesús, José desaparece después. No sé realmente si murió antes o qué, pero la figura clásica es María, que lo acompaña hasta la cruz y lo sobrevive inclusive. Pero bueno, dice, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Ese parece ser como la entrada de lo divino en la historia. Hasta ahora era una genealogía normal. Entonces, quizá María entonces es el tipo de la entrada de lo divino en nuestra vida, de decir ese sí. Alguien puede leer este libro y leerlo como una cosa técnica, histórica, antropológica, ¿no? Con muchas cosas interesantes, pero abrir el corazón así como hizo María, ¿no? Dejar que el Espíritu Santo realmente, esa cosa incognoscible, ¿no? Algo que no se puede controlar ni entender, entre. Eh, es la clave, tú piensas, es la clave de este asunto, de dejar entrar a la historia de Jesús a tu vida, la historia del Cristo. De hecho, yo podría decir que María es la llave maestra, es la puerta y es Mm, la llave maestra, porque el sí es la receptividad. Debe haber una receptividad al mundo de lo sobrenatural, y es para mm, que lo sobrenatural te llene y te posea, porque también María es poseída por el Espíritu Santo, y de esa posesión nace este Hijo de Dios, Dios encarnado. Y bueno, Barth, un teólogo protestante, también dice que en el fondo la llegada de Cristo es el toque de Dios en la historia humana, y con eso la cambia por completo. Es necesario. Y es necesario tener esta parte femenina de receptividad, porque la mujer, si te das cuenta, a mí me pasó en mi experiencia eclesial que cuando comenzamos, no sé, pues estudio o comenzamos alguna actividad, las que siempre quedan son las mujeres. Las que quedaron hasta el último con Jesús en el último momento fueron las mujeres y Juan, según lo que dice Juan. y Juan en realidad no sabemos, porque ese Juan es citado como el discípulo amado, nunca dice Juan, o tú que sabes más del tema, dice Juan en algún momento, en los originales. El discípulo amado, el discípulo amado, que nosotros, bueno, vamos asumiendo de alguna manera quién fue, y aún quedándonos con el discípulo amado, pero lo que sí tenemos de certeza de que viejo no era. Mm. Lo más probable es que haya sido una persona muy joven, pero si te das cuenta, en los jóvenes y Jesús rodean constantemente en el relato de Jesús, o sea, los Sí, jóvenes y las mujeres re- rodean constantemente el relato de Jesús. Y cuando Jesús dice quienes entran al reino de Dios, habla de una receptividad también como la de los niños. Hay sí. un patrón, hay un patrón de receptividad, porque el reino de los cielos de alguna manera así se recibe. Mm. O sea que, Cristian, podríamos decir, tomando el tipo de el niño, porque no estamos hablando de María como la Virgen María adorada por la Iglesia Católica, no estamos hablando de una veneración ni una adoración, estamos hablando de un tipo, de una imagen que nos habla de cómo podemos ser, de una manera de ser. Ya vimos que el Espíritu Santo en realidad no se le reveló a José. A José ni, Para nada. de hecho después tuvo después, pero inicialmente fue a ella, a ella. Y como tú dices, Jesús dice, los que son como ellos, los niños, son los que entrarán al reino de los cielos. Quizá la aproximación que deberíamos tener, en este caso a este evangelio, que ya estamos ya perfilando con la hora de nuestro encuentro, tendría que ser una actitud femenina, una actitud de recibir como uterina, de dejar que algo entre, se siembre una semilla y no estar, viste, como cuando uno abre el horno a cada rato para ver si la, si la torta está bien y la termina arruinando porque se le va para abajo. En cambio, la actitud femenina, ¿tú crees que tiene que ver con anidar
con dejar que la palabra, ¿no? La palabra, lo que uno lee, entre y no juzgarla demasiado. Porque si uno la empieza a revisar, como tú decías, tipo rabino, tipo Jerusalén, acabaría diciendo que no. Mira, yo pienso que se le ha hecho bastante mala prensa a los rabinos, pero yo los defiendo un poquito por el punto de vista del Zohar, porque si no fuera por ello no tendríamos el Zohar. Pero sí hay que reconocer que lo que había en Jerusalén era una corrupción, y era una corrupción desde el patriarcado. Era un patriarcado corrupto, viejo, donde los oficios se vendían, donde de hecho Jesús por eso posteriormente después llega, agarra una cuerda, era porque los tratos que hacían el sacerdocio eran tratos injustos, porque no era condenar el asunto del intercambio de cosas, no, el problema era la injusticia que nacía de eso porque privaba a los demás de entrar al templo y entrar como en contacto con lo divino. Y de hecho, después por eso se le cuestiona a Jesús, porque generalmente para la mentalidad hebrea, todos los profetas, los grandes, venían desde Judá, o sea, venía desde ahí. Mm. Y aparece este Galileo, sin un linaje regio, sin escuela, aunque se piensa que Jesús viene de los esenios, hay bastante indicio, o de alguna otra escuela, pero yo pienso que era la figura de Jesús es muy improbable que hubieran tenido de un contexto tan ordenadito como era en el culto oficial. Y de hecho, si te das cuenta, hoy, si te das cuenta, donde más se manifiesta el fervor, la fe, no son en los centros religiosos. Los centros religiosos acumulan, organizan, pero no avivan la fe. Generalmente es entre los que hablamos paganos, los pagus afuera, donde la fe se manifiesta de manera más viva, a tal nivel que ahora tenemos, antiguamente aquí nos enviaban misioneros de Europa y de Estados Unidos, y ahora nosotros estamos enviando misioneros para poder, Exportando. claro, y en el fondo no es exportar mucha teología, porque también hay bastante exceso, es un tema de fe, de esta Sí. receptividad de la que hablamos, viejo. A mí de hecho nosotros podríamos meditar incluso bastante en la actitud de María, sin poner en desmedro a José, porque si te das cuenta Jesús desarrolla una figura que era como una figura muy recurrente en Cristo, el tema del Abba, Sí, y del padre. seguramente si él hubiera tenido una mala figura paternal, Mm. te aseguro que no hubiera tenido una visión de Dios, porque de alguna manera la visión paternal, maternal también condiciona nuestra visión de la divinidad de Dios. Claro. Entonces, si bien no se habla mucho de este hombre José, también podemos decir de alguna manera que también nos predica con la espalda, sin palabras. Tienes razón, sí, sí. No lo había pensado eso. De alguna Así manera. Así que bueno, ya estamos llegando a nuestra hora de podcast, que queremos no hacerlo demasiado largo cada encuentro, de manera que no resulte tedioso. Pero bueno, ya vemos que con Cristian vamos aprendiendo un montón de cosas, me incluyo, yo estoy aprendiendo gustosamente un montón de cosas y bueno, y hoy nos quedamos quizá con con estas figuras femeninas que nos llevan a la figura que abre la puerta de este evangelio y si se quiere, de todo el Nuevo Testamento, porque cronológicamente no será el primero, pero está ubicado ahí canónicamente. Entonces, todo se inicia con ese sí. Entonces, quizá cada uno de nosotros puede decir un sí, pero no solamente un sí a ese Espíritu Santo que aparece como un ángel, sino un sí a cada cosa que te va ocurriendo en la vida, a cada cosa que se te presenta, y quizá un sí a las roots, a las, ¿cómo era la otra? Rahavs, a, Rahab, a todas esas Tamar, Tamar, a todas esas partes nuestras que van apareciendo y que aparentemente van en contra de la espiritualidad. Y en realidad vemos que si hay algo más feminista que los evangelios, que me lo digan, porque en realidad la mujer que encuentra a Jesús es la pecadora, es decir, no es, o la que tenía 7 demonios, no lo encontró Pedro,
De hecho, Pedro no creía que hubiera resucitado. Así que si quieres decir algo más para ya ir cerrando, que estamos en la hora, y Bueno, así nos despedimos. para cerrar, más que, mira, a mí me carga el tema del proselitismo porque pienso que la espiritualidad es un camino que es válido que tengamos toda la libertad para recorrerlo y explorarlo, pero esto no es un llamado al proselitismo como siempre se ha puesto, es un llamado a decir sí al Mm, misterio de la vida, al misterio de la trascendencia, al misterio en sí, y que de alguna manera al decir sí podamos ser embarazados de esto nuevo y mm, podamos generar un cambio, una transmutación, algo nuevo, algo crístico, si te das cuenta. Y mediante esto cambiar nuestras vidas para mejor, o sea, en el fondo es eso, o ni siquiera cambiarla, comprenderla, hacernos más receptivos, o simplemente decir sí y nada más. Eso, igual a lo mejor quiero hacer una aclaración, no soy como el teólogo académico que esperan, porque tampoco es mi intención, sino que yo soy un obrero y me enfoco en lo que sirva y en lo que creo que le puede servir a los demás y ojalá pueda ser útil esta herramienta a otras personas y un día tener un feedback con alguien sería maravilloso para saber qué no, pero piensan. tenlo por seguro que ahora este podcast lo estamos simplemente grabando, es el primero de una larga serie y a medida que ya empiecen ahí a rodar por internet, seguramente mucha gente se va a estar comunicando, porque el hecho de, en el caso de Cristian, en lugar de ser simplemente un teólogo serio que va ahí explicando cosas desde la historia, como hay muchos que lo hacen y sirven también muy bien a la comprensión, lo que plantea Cristian es más desde una mezcla de eso con el corazón, porque si a eso le falta el corazón, no tenemos nada. Entonces, ya hemos recorrido un poquito de este evangelio, recién el inicio. Estamos Estamos en el verso, comenzando. estamos comenzando, estamos en el verso 18 del evangelio de Mateo. Así que bueno, en el siguiente encuentro continuaremos aquí con Cristian Vidal, que vive en Chile, que tal como dijo, él trabaja cotidianamente como un obrero, es pastor, además, pero de lo que vive es de su trabajo. Y bueno, yo desde aquí del otro lado del charco también participando, para los que no me conocen, soy Pablo Veloso. Y bueno, charlaremos una y otra vez entiendo que para bien de todos. Bueno, Cristian, un gusto haber compartido esta charla contigo y un abrazo para todos. Un abrazo para todos también. Eso.